Vamos a empezar esta cuarta parte sobre el tema del Espíritu Santo y como siempre lo vamos a hacer con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir investigando en tu palabra, especialmente hoy en este apartado tan delicado como son los escritos del Espíritu de Profecía a través de la hermana White. Te queremos pedir que nos ayudes a extraer todas las conclusiones que aparecen en los textos, que nos ayudes a no sesgar los textos, a buscar en profundidad tu doctrina, tu palabra, tu sana doctrina, Señor, para nosotros. Te queremos pedir que nos ayudes en nuestra comprensión, que nos des toda la sinceridad que vamos a necesitar ante este tema, para ser valientes y adoptar la posición correcta. Bendícenos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, en esta cuarta parte, precisamente lo que vamos a hacer es mostrar las citas de Ellen White, del Espíritu de Profecía, en las cuales ella se refiere al Espíritu Santo. No me he querido conformar en mostraros tan solo las frases específicas dentro de un libro que se refiera al tema que estamos tratando. Alguna vez lo he hecho por necesidad, pero siempre que he podido, veréis que además ampliaremos la lectura en otras páginas donde aparece la frase que nos interesa para ver a qué se está refiriendo. Esto es sumamente necesario hacerlo, porque, sabéis, las personas que no creen en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, utilizan ciertas partes de esos escritos donde aparece la otra frase que teóricamente contradice a lo que ellos creen, y ellos lo explican en modo distinto la frase que creen que allí se está refiriendo a otra cosa. Por tanto, será bueno hacer un análisis exhaustivo de los textos, no cogiendo las cosas parcialmente, ni por interés, sino viendo lo que realmente pone el texto. Más adelante, porque esto no va a terminar hoy, estas citas son extensas, va a continuar en otra conferencia, en otro tema, en otra predicación, en este caso, estudio bíblico, y podremos mostrar aún más citas que son también clarificadoras al respecto. Vamos a intentar englobar todas las citas que al menos yo he podido encontrar para que la cosa quede extremadamente clara ya de una vez bajo la luz de los escritos de Ellen White. Entonces, solo nos va a quedar el planteamiento de decir, ¿acepto esos textos o no los acepto? ¿Creo que es inspirada por Dios en eso o no? Porque si no creeremos eso, deberemos coger los libros de Ellen White y quemarlos, tal como hizo un personaje que muchos ya conocéis. No queda alternativa, o lo abrazamos lo que dice, o lo rechazamos frontalmente para siempre jamás, ¿entendéis? Hemos de ser contundentes y valientes con la determinación que vamos a tomar. Además, luego habrá planteamientos que también analizaremos, si es que habían sido infiltrados por los jesuitas estos escritos, si es que Ellen White estaba puesta en alguna situación extraña que escribió esto. Mostraremos también los originales de estos textos en inglés, fotografiados. Evidentemente no va a ser hoy, pero daremos prueba detrás de prueba. Veremos si por historia todo esto puede ser cierto o ha sido manipulado. Pero primero vamos a analizar todas estas citas de Ellen White para que las personas que son sinceras y creen en Ellen White vean y noten cómo precisamente aclara los textos bíblicos de modo que ya no podremos interpretarlos en modo distinto. Y si hemos de cambiar, hemos de cambiar. Nos guste o no nos guste el orgullo, nos lo hemos de comer. Pues que Dios nos ayude a ello. Vamos a leer primero un texto que se halla en la epístola de Segunda de Tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Diréis, ¿qué tiene que ver este texto con lo que ya estamos hablando? Un momento, lo analizamos. Vamos a analizarlo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis mover. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Por nada. Si tenemos una base, la hemos de mantener, si esa base es correcta, si esa base es cierta y proviene de Dios. Pero mirad que termina diciendo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Este texto, que podría parecer que no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver. ¿Sabéis? Las personas que dicen de que los que creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, acusan a estos que creen en que es la tercera persona, el Espíritu Santo, de que están cayendo en la apostasía omega, que había sido predicha por Ellen White también, y que marcaba precisamente el fin para el retorno de Cristo. Deberemos demostrar si esto es realmente así, pero mirad, dice que no nos apartemos de lo que realmente es, y pensando que Cristo llega ya, porque esa es una señal definitiva, una apostasía omega. Si hay una apostasía omega, quiere decir que había una apostasía alfa, la primera, omega es la última. También analizaremos, en otros temas, la situación con el señor Kellogg, el doctor Kellogg, el famoso señor que inventó los cereales Kellogg, que ya sabéis que tuvo una confrontación con Ellen White dialéctica y con la Iglesia Adventista por la postura que él llegó a adoptar. Vamos a explicar qué hay de todo esto, para poder sacar en claro y comprender qué era la apostasía alfa, que se inició en esos momentos, y cuál va a ser la apostasía omega, o cuál es la apostasía omega. Me gustaría también que del mismo capítulo leyésemos el versículo 15, donde nos dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened esta palabra, la que habéis aprendido, esta doctrina, incluso por carta nuestra. También llegaremos a analizar los textos del apóstol Pablo, de los otros apóstoles, que hablaban en referencia al Espíritu Santo, para ver si realmente esa doctrina que nosotros habíamos creído hasta ahora es correcta o no es correcta, si nos hemos de apartar de ella o no, o si se interpreta mal o no. Pues bien, vamos a ver ahora un PowerPoint donde iremos mostrando todas estas citas de Ellen White, que ya os digo, no vamos a terminar hoy, ni mucho menos, pero que os iré leyendo para las personas que no pueden leer bien en pantalla, y iremos deteniéndonos en ciertos momentos para hacer énfasis, recalcar cosas que allí pone, que a veces nos pueden pasar totalmente desapercibidas y nos pueden hacer creer lo que no es. Vamos pues, sin más, ya a pasar estas imágenes. Lo que vamos a ver ahora son estas citas de Ellen White sobre la divinidad en tres personas, o de tres personas distintas, y el papel, el rol del Espíritu Santo dentro de la divinidad. Miremos la primera, extraída de Signs of the Times, del 1 de diciembre de 1889. Me gusta. La frase dice, él determinó dar a su representante, el Espíritu, la tercera persona de la divinidad. Y va siguiendo. Aquí Ellen White escribe que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. La fecha, siempre que puedo os la pongo, cuando sé exactamente cuándo fue escrita, porque hay personas que dicen que estas creencias fueron añadidas después de la muerte de Ellen White. Bien, cuando mostremos los escritos originales, y además ahora ya os digo algo, la primera edición
de todos los libros que se escribieron, recopilatorios o no, de Ellen White, fueron publicados, muchos de ellos, cuando ella aún estaba en vida, y ella dio la conformidad a esos textos que allí aparecían, y se conservan aún en el Centro White. Nosotros, si Dios quiere, vamos a mostrar también todos esos libros, para que nadie pueda decir que se añadieron a posteriori, después, manipulando lo que ella escribió. Por tanto, empezamos ya a derribar argumentos que se oponen a lo que hay. Sigamos con ello. Manuscrito 66 de 1899. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es tanto una persona como lo es Dios. ¿Ya ves? Veamos aún más. Manuscrito del 19 de abril de 1900. Ya sabéis que ella murió en 1915. Tres distintos agentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obran juntos en favor de los seres humanos. Están unidos en la obra de hacer que la Iglesia de la tierra sea semejante a la Iglesia del cielo. Ponen los recursos del cielo a disposición de aquellos que han de apreciar e impartir estos tesoros espirituales, multiplicándolos al usarlos para gloria de Dios. Cada esfuerzo diligente para progresar aumenta los dones que tenemos. Los poderes del cielo obran con los seres humanos en el plan de multiplicación. Las primeras palabras que aparecen aquí son muy claras. Tres distintos agentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obran juntos en favor de los seres humanos. No está hablando de dos y que el Espíritu Santo es una emanación de uno de ellos o de los dos. No, no, se refiere a tres. Manuscrito del 19 de abril de 1900 también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos han entrado en la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de vida del Cordero. Una vez más, nos hace claro hincapié, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que además comparten algo, poderes infinitos y omniscientes. Nadie es superior al otro o inferior al otro. Se les da los mismos calificativos. Y además, ¿en relación a qué? Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo Jesús. The Signs of the Times, 19 de junio de 1901. Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él, para permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo, le revelará al mundo los principios de la justicia. Bien, queda claramente determinado de que estos tres grandes poderes del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los que entran en pacto con nosotros. También The Signs of the Times, del 12 de febrero de 1902, nos dice: cuando usted abiertamente renuncia al pecado y a Satanás, los tres grandes poderes del cielo se comprometen a ayudarlo para que usted sea un vencedor. Bastante evidente, ¿no?, la cita. También, del mismo lugar, Signs of the Times, 11 de marzo de 1903, los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelve a citarlo tal cual. De la Review and Herald, ya sabéis que es la revista adventista de antaño, lo primero, tal se llamaba así, del 5 de mayo de 1903 nos dice: en la gran obra de conclusión nos encontraremos con peligros con los cuales no sabremos cómo lidiar, pero no nos olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando.
nos dice que en un futuro habría problemas, que no sabríamos cómo lidiar con ellos. Ya sabéis que la palabra lidiar, muy conocida taurinamente, ¿no? Enfrentarte al toro lidiándolo, con capotazos, esquivándolo. Pues bien, no estamos solos, no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están trabajando. Y esto me debería hacer pensar a mí, y creo que a todo el mundo, qué tipo de peligros se estaba refiriendo ella que debería enfrentar el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Las falsas doctrinas son uno de ellos. The Southern Watchman, el Atalaya del Sur, 23 de febrero de 1904, página 122, nos dice: los que proclaman el mensaje del tercer ángel deben revestirse de toda la armadura de Dios, a fin de resistir valientemente en su puesto, frente a la detracción y la falsedad, librando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión, escrito está. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. Estos poderes obran con el que se entrega sin reservas a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable. Hacer de Dios su confianza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Esto nos ayudará a resistir valientemente en nuestro puesto frente a la detracción y la falsedad con un escrito está. ¿Entendemos ahora lo clara que es Ellen White cuando habla y cómo el escrito está es lo que es? No queremos o no queramos interpretar lo que no es en los textos bíblicos para ponerlo en sintonía con lo que queremos creer. Hemos de leer realmente su verdadero significado en todo. Extraído de lo que era un libro conocido como una matutina, un librito devocional de estos que se leen por la mañana cuando uno se levanta, una recopilación de citas escritos de Ellen White, titulado Alza tus ojos. En el día 14 de mayo aparece esto: el sendero abierto, el sendero seguro para transitar en el camino de sus mandamientos, es una senda de la cual no podemos apartarnos sin correr riesgos. Y cuando los hombres siguen sus propias teorías humanas, adornadas de representaciones agradables y fascinantes, hacen con ello una trampa en la cual capturan almas. En lugar de dedicar sus facultades a teorizar, Cristo les ha dado una obra para realizar. Su comisión es: id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ella está citando, una vez más, el texto de Mateo 28, 19, que los detractores sobre el tema del Espíritu Santo dicen que fue añadido por la Iglesia Católica y que no es correcto, que ya demostramos que históricamente esto es falso, no es así. Este texto existe desde su inicio. Y ya veis con qué lo está relacionando, con sensaciones agradables, fascinantes, teorías. No, esto no puede ser. Lo que está, está. Antes que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizando a los creyentes en el nombre de los tres poderes del mundo celestial. ¿Cómo se bautiza a las personas, dice aquí? En el nombre de los tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo en el nombre de Jesús. La mente humana se impresiona con esta ceremonia, que es el comienzo de la vida cristiana. Significa mucho. La obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas.
a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Por tanto, para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas, de todas nuestras facultades, el trío celestial debe intervenir en nosotros. No uno o dos, los tres. Como rechacemos a uno de los tres, pues resulta que nuestra vida cristiana no ha empezado. Y puede parecer que sí. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Entonces es cuando participamos de esa divinidad. Quiero destacar algo. ¿Os habéis dado cuenta que Ellen White no utiliza la palabra Trinidad? Siempre habla de deidad, divinidad, deidad, divinidad. No utiliza Trinidad. ¿Por qué? Quiere decir lo mismo, ¿no? En principio. Bien, cuando veamos en esta conferencia, ¿no? Quizás en la que viene, la cierta simbología que hay, que utiliza el catolicismo para hacer colar sus conceptos, pero que por detrás nos quiere decir otras cosas, os daréis cuenta de por qué ella no utiliza esa palabra Trinidad como los católicos, hace una pequeña diferenciación para decir lo mismo, pero que evidentemente allí se huele algo hay allí, que ella no utiliza esa palabra. Pero bien, vamos a seguir viendo. Las capacidades del hombre pueden multiplicarse mediante la conexión de los instrumentos humanos con los divinos. Unidas con los poderes celestiales, las capacidades humanas aumentan de acuerdo con la fe que obra por el amor y purifica, santifica y ennoblece al hombre entero. Manuscrito 45 del 14 de mayo de 1904. ¿Ya veis? Ella estaba viva, ella escribió esto, y esto se publicó. Sigamos viendo más. Antes he dicho que para empezar a ser cristiano, el bautismo tiene que ser de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces las personas que se bautizan solo en el nombre de Jesús y ya está, ¿empiezan su cristianismo? Ya vimos que en el nombre de Jesús implica Yahshua, Jehová salva, los tres participan de lo mismo. Pero ciertamente nosotros tenemos claramente designada la forma bautismal de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiere decir que las personas que han creído de verdad, de corazón, en ese concepto, se han bautizado y no son cristianas. Ellos quieren serlo, pero deben conocer aún más de la verdad, porque si no están cayendo en un error que les llevará más errores seguramente. Iremos viendo eso aún más. Signs of the Times, 10 de mayo de 1905. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser vuestra eficiencia. Una vez más, nos hemos de mantener allí. Review and Herald, 17 de mayo de 1906. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos a cooperar con los santificados instrumentos humanos. Los tres están comprometidos. Review and Herald, 2 de mayo de 1912. La divinidad estaba conmovida de piedad por la raza, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos para llevar a cabo el plan de la redención. Los tres se comprometieron, se conmovieron, la divinidad de tres se conmovió ante los problemas de nuestra raza. ¿Y qué hicieron? Llevar a cabo el plan de la redención dándose a sí mismos. Cada uno iba a cumplir un rol, una función. Entre los tres iban a hacer posible la salvación del ser humano. En Testimonios, tomo 6, página 99, nos dice: el hecho de que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una seguridad de que así usted pide su ayuda, estos poderes le ayudarán en cada emergencia. Mirad si es importante ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo en los tres. Extracción del deseado de todas las gentes. Página 143 nos dice, empecemos a leer por arriba. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente.
Esto es clave, ¿eh? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no con elucubraciones humanas, etcétera, etcétera, que no cabe en mi cabeza, que esto no pueda ser. No, no, espiritualmente. Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabras tremendas, ¿eh? Después de leer las citas de Ellen White, rechazar al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, ¿qué implica? Si no naces también del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Os dais cuenta lo que es ahora no creer en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad? ¿Qué implica realmente? Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Jesús continuó diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza el corazón es malo, ¿y quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz, ¿de quién? Del Espíritu Santo, el único que nos puede cambiar. Nicodemo estaba todavía perplejo, y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que producen las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Y además, ¿qué es? Invisible. Ah, es invisible. Jesús no está hablando solo de una mera metáfora. Está hablando, recordemos lo que tantas veces remarco, literalidad del texto. Literalidad del texto. Ahora entendemos el qué es el Espíritu Santo, o cómo es, invisible. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión, pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón, mediante un agente tan invisible. Una vez más, ¿verdad? Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras o oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. El Espíritu hace el llamamiento y la persona se entrega gozosamente a Jesús. Por tanto, no es Jesús que llama directamente para que gozosamente nos entreguemos a Él, es el Espíritu. Muchos llaman a esto conversión repentina,
pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. ¿En qué consiste una vida transformada? En un cambio de carácter, ¿no? Básicamente un cambio de carácter que te va a provocar cambiar la vida en general. Mirad si es importante adecuar el carácter tal como Dios quiere. Y eso es una manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. Sigue diciendo, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. No buscar polémica y liarla y venga y con malas palabras y de mal modo. No, este no es el carácter cristiano. Quien crea en Dios, en la divinidad, debe tener un carácter en consonancia a lo que cree. Y el Espíritu Santo tiene que hacer ese cambio en él. Si esto se manifiesta en nosotros, tenemos un grave problema con el Espíritu Santo. La alegría reemplaza la tristeza, y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera el conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina. Podemos conocer aquí por experiencia personal el comienzo de la redención. Sus resultados alcanzan hasta las edades eternas. Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. ¿Quién estaba impresionando mientras Jesús hablaba? ¿A Nicodemo? El Espíritu Santo. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Dijo con admiración, ¿cómo puede hacerse esto? Vamos a ver aquí también qué nos dice. No es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma, entrando en discusiones, contiendas, así vamos a sacar la gran verdad. No, así no se ilumina el alma de nadie. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Allí, cuando te sometes al Espíritu Santo, a esa dirección, empiezas a ver el reino de los cielos. Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿cómo puede esto hacerse? Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. Él es el que nos da el arrepentimiento. La Escritura dice de Cristo, a este ha dado Dios, ensalzado con su diestra por príncipe,
a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Gracias a lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo lo puede utilizar para tocar el corazón. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo, porque el Espíritu Santo nos lleva a ello. En el capítulo 33 del mismo libro nos dice, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Bueno, precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos le habían reiterado la acusación: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Atención a esto, ¿eh? Si atribuimos obras de Dios a Satanás, se están apartando de la fuente de bendición. Si la obra del Espíritu Santo se atribuye a Satanás, mal vamos. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. El Espíritu Santo es el que se lo iba a llevar al error y arrepentimiento. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. ¿Ya lo veis si es importante esto? Es por el Espíritu Santo cómo obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Rechazar al Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo no es la persona de la divinidad, que es, esto es otra historia, es cualquier otra situación, pero no es la verdad, automáticamente nos lleva ¿a qué? A que Dios no puede comunicarse con nosotros. Y el camino que emprendemos a partir de allí es un rechazo que lleva totalmente a la perdición. Casi nada, ¿eh? Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador, porque él tenía una personalidad que irradiaba que todo el mundo se quisiese acercar a él, incluso hasta sus enemigos, pero cuando se cerraban por banda, entonces reaccionaban pues haciéndole todo lo que le llegaron a hacer, ¿no? Cerraron la puerta al Espíritu Santo, claro. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. Era el Espíritu Santo el que les decía que era el ungido de Israel, Cristo, el Mesías. A la luz de su presencia habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error. El orgullo, una vez más. Te puedes dar cuenta de que es la verdad. Por orgullo pisas la verdad y prefieres la mentira porque va bien a tus conceptos.
y para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador, con violencia desesperada, con argumentos como sea, rebatir lo que enseñaba el Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras. La historia no cambia, ¿eh? El ser humano siempre funciona igual, ¿eh? Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía y tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. Mirad si es bueno el Espíritu Santo que sigue, a pesar de que uno pone impedimentos, él va insistiendo, a ver si cedes. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. ¿No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón? Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz cómo los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos, o por la intervención directa de su Espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Interesante el proceso mental, ¿eh? Así aumentan las tinieblas hasta que anochecen el alma. Así había sucedido con estos dirigentes judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. ¿Qué está sucediendo con las personas que dicen que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad? Que atribuyen la creencia esta a Satanás a través de la Iglesia Católica que se infiltró en la Iglesia Adventista y esto lo colaron. Esto es mentira. Pues bien, el proceso sigue siendo el mismo. En la anterior conferencia mostramos de dónde surgía ese concepto que ha entrado en iglesias adventistas y ha destrozado a tantas personas de la verdad de la divinidad de tres. Vimos y demostramos cómo provenía del sector del espiritismo por esa falsa ciencia cristiana. Y ahora esa creencia ha entrado tan fuertemente que además a quien le queda arraigada dice que lo que dice, o quien dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, está diciendo las cosas de Satanás. ¿Os dais cuenta de la relación de todo esto? Tremendo, ¿eh? Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Meditad en esto, meditémoslo todos. Estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Más de lo mismo. Pervertir algo, ¿eh? Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter, tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Interesante, ¿eh? La palabra es poder porque te puede hacer cambiar tu carácter. Influye directamente. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas, dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad.
Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido, inconsciente del peligro, hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo: «Toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». A veces decimos palabras ociosas, quiere decir tacos, palabrotas, va mucho más allá de todo esto, es tergiversar la mismísima verdad. Luego añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras, que le habían oído gustosamente, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia, es destruida el alma. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, dijo Jesús, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Por tanto, un rechazo implica que la cosa vaya mucho peor. En los días de Cristo, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios habían quedado libres de los malos espíritus que dominaran su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón, y cuando volvía el mal espíritu, con otros 7 espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el mal. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Y antes hemos visto que ¿quiénes eran los agentes celestiales? Además de los ángeles, el trío celestial. Si rechazamos a uno de ellos, ya veis lo que puede pasar. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también, dijo Jesús, acontecerá esta generación mala. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. Caray, ¿cómo lo dice? La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Te lo dicen, te lo dicen. El Espíritu Santo insiste a través directamente de tu mente, a través de lo que lees, a través de lo que alguien te dice. Pero no hay forma. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Casi nada.
Pues bien, vamos a dejarlo aquí, seguiremos en la próxima temática, en la quinta parte, donde precisamente veremos aún muchas más citas. Ya veis que hemos intentado ampliar no tan solo las frases específicas, buscando los contextos, buscando la explicación para que todo nos cuadre. Nos ha sido revelado, lo que nos ha sido revelado podemos comprenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. En eso debemos trabajar nosotros. Me gustaría, para terminar, leer un texto que es duro, es muy duro, y está escrito por el apóstol Pablo. Pero, ¿sabéis? No podemos desechar nada de lo que aquí hay, por conveniencia, porque estamos advertidos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 7 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los argumentos que podemos utilizar nosotros con la palabra es para derribar los falsos argumentos, que además se levantan contra el conocimiento de Dios. O conocemos bien a Dios, la divinidad de tres, o cuidado, aquí hay un grave problema, y nosotros debemos derribar esos falsos argumentos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la base. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos ir a bofetadas con la gente que habla lo contrario? No. Pero nosotros debemos ser tajantes, inamovibles en la verdad. Y si sabemos que una cosa es verdad y estamos firmes, de allí no debemos movernos y debemos decir las cosas claras. Contundentemente, nos guste o no, pero no se puede tolerar que la falsedad entre dentro del pueblo de Dios, porque si no, ya sabemos lo que sucede. El pueblo se rompe. Mirad también lo que dice el versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pero para ser de Cristo hace falta, si sabes la verdad, seguirla y apartarte de lo que no es correcto. Por tanto, debemos ser vigías. Los guaitas debemos ser de dónde está la verdad y el error y denunciarlo, para que las personas no sigan cayendo en engaños. Y miremos también por nosotros mismos, que a veces podemos creer que estamos firmes y podemos caer. Que Dios nos ayude a todo ello, porque falta nos va a hacer. Y quiero deciros desde aquí, directamente, que todas las personas que ya sé que automáticamente cuando vean esto se me van a tirar encima por lo que aquí presento, que tengan paciencia, no les voy a responder, porque voy a responder a través de todo lo que voy a mostrar, que no son mis palabras, sino son las palabras de Dios a través del espíritu de profecía de Ellen White. Vamos a terminar con una oración. Padre, te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a no caer en controversias y discusiones, que nos ayudes a mostrar tu carácter, a estar llenos de tu Espíritu Santo para manifestar los frutos que Él da en nosotros. Queremos ser como tú eres, Señor. Queremos seguirte de todo corazón. Y te queremos pedir que nos ayudes a buscar, a saber discernir en tu palabra, a lanzar fuera de nosotros los falsos conceptos que de un modo u otro podemos llegar a tener, y que nos afiancemos plenamente en la verdad, para estar firmes, no ser removidos
y vigilar los engaños de Satanás que tanto están afectando a tu pueblo. Bendícenos, Señor, ayúdanos, y que la colaboración de la divinidad con nosotros sea total, para seguir llevando personas al Evangelio para siempre más. Perdona nuestros pecados y llénanos del Espíritu Santo, por favor, y guíanos a toda la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.